Amigo, muy buenas tardes. ¿Cómo tú estás, Armando? Juan Miguel, yo estoy bien. Esta ha sido una semana muy caliente. Sí. Sumamente caliente. Han habido cosas raras. El ambiente está caliente no solamente en forma meteorológica, porque está haciendo mucho calor. Los políticos están desflecando entre ellos. Sí, cosas que han cambiado de repente. A mí me llamó la atención, entre otras cosas, ese disparate que habían, sí, que iban a sacar a Franco donde estaba. Sí, también. Y otra cosa. Unos incidentes con... Y de repente suspendieron eso. Unos incidentes aquí acontecidos con unos turistas que han fallecido. Y ese no es no fue el tema que regularmente... eso. No fue en mi casa. Yo debo de confesar que estoy muy interesado en que eso se aclare debidamente. Porque familiarmente tengo de hecho una propiedad ahí, en ese sí, ahí fue que tú me invitaste un día a almorzar. Sí. Y es una verdadera maravilla todo lo que estos hoteleros han hecho con el país en términos de inversión, de empleo y de motorización de la economía. Esa es la espina dorsal de la economía del país. Por lo tanto, eso es un tema que nos concierne a todos. El turismo, por lo tanto, genera la riqueza y el movimiento y la dinámica económica que nos permite a nosotros sobrevivir. No obstante, las malas administraciones de la cosa pública, eso genera mucha riqueza. El país recibe más de 6 millones de turistas al año. Y obviamente viene gente de toda clase y por lo tanto cuando tú ves la estadística de los millones de turistas que vienen y ves la cantidad de incidentes que acontece, proporcionalmente es microscópica. Es decir, sigue siendo un destino muy seguro para los turistas. No hay ningún tipo de garantía de que una persona que ingrese al país no venga con una enfermedad, y esto obviamente con el cambio de temperatura, el estrés de un viaje, la emoción del viaje a veces pues hace que la gente, pues si tiene una condición cardíaca, se potencien algunos de estos síntomas y pueda una persona fallecer. Obviamente lo que llama la atención es que en poco tiempo han fallecido 3. Los medios de prensa, todavía la prensa dominicana no se ha hecho eco de esto. Esta mañana Fox News se hizo eco de una cuarta turista que falleció el año pasado en iguales circunstancias en otro establecimiento. Algunas versiones, esa señora que está ahí, eso es Fox News, esa es la página de Fox News. Esa era la última. Que murió el año pasado, en condiciones similares, se hospedó en uno de los hoteles de la cadena, se tomó una bebida del minibar, se acostó y no se levantó. Esa es la que se reportó hoy, nueva. Esa es, sí, pero esa falleció el año pasado. El tema es que estas personas, pues, aunque no ha sido en los mismos establecimientos, sino en hoteles distintos, pero de la misma cadena, han fallecido en condiciones similares. Obviamente han sido encontradas muertas o sus acompañantes han informado de la súbita aparición de que se encontraban en mal estado, que se sentían mal, y cuando han llegado los paramédicos prácticamente han estado pues sufriendo algún tipo de evento cardiorrespiratorio. Algunos de ellos tienen antecedentes de dolencia coronaria. De hecho, la autopsia de una de las señoras refleja que esa señora se iba a morir como quiera. Incluso pero el esposo muere es la coincidencia. El resultado de la autopsia sugiere que esa señora debió haber sido muy gruesa. Sí, había muchos medicamentos, pero la del minibar, aunque tenía también antecedentes cardíacos, lo cierto es que hay demasiadas coincidencias. Entonces, ¿qué es lo que desea uno llamar esto con esta pincelada a la reflexión de los propietarios de estos establecimientos hoteles? Cuiden su negocio, pero cuiden el país. Porque de eso que ustedes viven y también vivimos los dominicanos. También. A veces en esas corporaciones, tú sabes que son empresas muy jerarquizadas y hay egos dentro de las empresas y hay gente que es al revés. O sea, sí. Lo más grande es un ejecutivo que se cree que está por encima de todo y les resulta difícil escuchar el sentido común, que es el menos común de los sentidos a veces. Sí. Y los subalternos, obviamente, como hay una jerarquía, no se atreven ni a contradecirles ni a aconsejarlos. Eso le pasa a los presidentes también. Y entonces, con el tema de manejo de pesticidas, con mil situaciones de seguridad,
Lo que la chava y viene es muy lamentable que estas personas que han venido al país buscando un momento de alegría, conociendo y deleitándose con todo lo que este maravilloso país tiene para ofrecerles, pues vengan aquí y tengan sus familiares que pasar por la pena de ver un ser querido fallecer por una dolencia. Todavía no se sabe cuál es la causa exactamente, pero las autoridades, primero esas empresas, tienen que empeñarse en buscar la solución de si hay alguna falla, detectarla a tiempo. La explicación, diría yo, de lo que sucedió. Claro, de por qué sucedió. Las autoridades también deben estar muy interesadas de esclarecer todo esto. Verificar que haya una plena seguridad para los turistas, para los residentes, para los visitantes, para los empleados. En mi caso, yo no soy un turista en mi propio país. Y voy a establecimientos, en particular en esa cadena, y tenemos familiarmente una propiedad ahí, y vamos regularmente, bellísimo. Pero obviamente uno quiere que las cosas pues funcionen bien. Es lo más objetivo que puedo no decir, porque por yo tener obviamente un vínculo patrimonial con una inversión ahí, sería el primer interesado en que esto no tenga ningún problema para que mi propiedad y mi inversión no se desvalorice. Pero al margen de eso, hecha esa aclaración, que por honestidad debe uno hacer en un medio de comunicación, eso es algo que le concierne al país completo. O sea, ojalá y se resuelva, porque todo aquello que trasciende lo particular y cae en lo general es, por lo tanto, preocupación para todos. ¿Qué es lo que hace este comité? Que aborda temas que son de interés general, ya cambiando a lo que es el leitmotiv de estas participaciones nuestras en esta hora de Consuelo, que doña Consuelo le cede al comité. A mí lo el que tema haitiano, la migración y eso. A mí lo que me llama la atención es que parece ser que los medios de comunicación insisten mucho a veces en una sola toma y le dan a veces una importancia y soslayan otras cosas. Yo quisiera como que en esta época en que todo el mundo en ebullición y hay unos grupos que lo que andan es buscando la manera de engancharse bien en el próximo gobierno que haya, sí, a tratar de averiguar quién va a ser para hacer su enganche, pero que no piensen en el país. Bueno, es que aquí los políticos en general están pensando todos más en ellos que en el bien del pueblo. Pero tú no ves que en el discurso es simplemente, el discurso y por los que se están despellejando en el PLD es por ver quién es que llega. Claro. ¿Quién se para en el home plate a hacerle swing? Que lo haga bien o que lo haga mal. Ninguno de ellos está hablando del país. No. Entonces, ninguno de ellos. Atención, que cuando lo hacen bien, mira, a propósito, tuviste lo de Carrizal, el editorial del Listín hoy, porque nosotros aquí le hemos dado muchísima funda al gobierno. Eso es lo que tiene que hacer este gobierno. Eso que hizo en Carrizal. Mire, están construyendo el muro. Han pasado 7 años en este gobierno, bueno, llevan 6 para 7, ¿verdad? Y finalmente empezaron a hacer cosas de las que uno les está diciendo a ellos desde hace 20 años. No tenían que durar tanto. Y han tenido que hacer muros perimetrales para el tema aduanero. ¿Qué está fomentando eso en esa zona? La comunidad haitiana se siente tranquila y contenta. Del lado dominicano también. Se está invirtiendo en seguridad. La seguridad no es poner un guardia en un lugar inhóspito el día entero. Sí, ya tiene 5 o 6 kilómetros de cerca. Sí. Con garitas y con ciertas condiciones para también el patrullaje. Entonces, eso es lo que el comité viene pidiéndole a los gobiernos desde siempre. Parece que fueron tantas cosas que fueron pasando, confirmando todo lo que uno advertía, que finalmente, es evidente que es a regañadientes que lo han hecho. Porque también se creen que uno se solaza cuando las cosas le hacen caso a uno. Esto no tiene nada que ver con un interés político. A nosotros no nos importa quién gobierne. A nosotros lo que no nos importa es, primero, que quienes gobiernen lo hagan en beneficio del país, no de sus bolsillos, ni de su camarilla o de su capilla. Que se paran ahí, te digo, eso es, píchame el presupuesto. Coge ese rolicito para ahí. Y entonces ahí van beneficiados todos los parientes del funcionario. Aquí hay tribus completas depredando. Claro que se hace una denuncia. Eso dice que no es corrupción. Cuando se ajustan unos sueldos de $1 millón y pico de pesos,
aquí hay familias que cobran 10 millones de pesos sí, mensuales. Entonces ellos dicen, no, pero es una corrupción porque eso es el salario. Sí, seguro. El trabajo que hacen. Creo que le llaman nepotismo a eso. Ajá. Sí. Pero ese no es nuestro tema. Nuestro tema es que nosotros queremos sencillamente... Sí, la corrupción es un tema que lo permea todo. Pero nosotros no somos opositores. Lo que nosotros queremos simplemente es que haya un ejercicio de la función pública atenta a aquellas cosas que nos conciernen como pueblo para poder sobrevivir y poder avanzar y construir el camino de la felicidad. La felicidad implica el desarrollo de las aspiraciones y el desarrollo y la concretización de las aspiraciones de cada uno, cual que sea el concepto de felicidad que usted tenga. Eso lógicamente nunca debe ser hecho en perjuicio del otro. O sea, si yo para ser muy rico tengo que empobrecer a otro, entonces ese deseo no es sano. Sí. Es el sutil equilibrio de lo que se considera lo justo en términos sociales. Siempre va a haber ricos y pobres, pero la riqueza no puede ser hecha a costa de generar pobreza. Exactamente. O sea, ayudar al vecino está muy bien, pero nunca a costa de usted sacrificar su país. Eso es. No hay que ser un genio para eso, ni tampoco un filósofo. ¿Verdad que no? No. Tú lo que eres médico, yo abogado. En el comité estamos de todos los partidos políticos. Entonces, felicitaciones a la gestión que dispuso, por el gobierno. Y por aquí, Teo, ayúdame. Miren, esto es del periódico Listín Diario de hoy, me encantó. Esto está en las informaciones del día de hoy. Y hay alguien llamándome en este momento, pero bueno. Carrizal ya tiene su puesto de control de paso fronterizo. Sale la información, la enfocamos ahí. Eso está en el Listín de hoy, lo cual está muy bien. La información señala que efectivamente ya se ha construido un muro en la zona de casi 5 kilómetros de largo y hay un control efectivo de las personas y de las mercaderías. El presidente fue allá, entregó el puesto interagencial de gestión coordinada de fronteras, que fue construido para reducir las acciones ilícitas que atentan contra la soberanía territorial. Y está muy bien, por lo menos el tráfico de droga. Mira, aprovecho. ¿Está controlado? No, espérate, yo, con todo el cinismo que pueda caber en la expresión, yo quiero felicitar a las autoridades. Aquí hace tiempo que no se agarra un cargamento de droga. Porque y eso que después que se agarra tampoco pero no los agarran. Tú no has visto ningún cargamento de 1000 y pico de kilos, nada de eso se ve. Y los radares siguen dañados. Es decir, que aún sin radares han dejado de utilizar el país como puente. Digo, es lo que yo presumo, porque si no agarran a nadie es porque no hay. Yo pienso que tú estás haciendo sí, con mucho sarcasmo, sí, pero es verdad. De inocencia. Así que los organismos de inteligencia y de lucha contra el narcotráfico yo los quiero felicitar, porque eso significa que no hay ninguna clase de connivencia de las autoridades contra en la lucha contra esos capos de la droga. Por aquí no entra droga porque no agarran ninguna, no agarran a nadie, eso significa que no hay. ¿No será que no la están cogiendo? No, eso es la eficiencia personalizada, porque si yo digo que está en connivencia, entonces después tiene unos problemas. Y a lo mejor alguien de una de esas entidades que luchan contra la droga puede sentirse que uno lo está atacando. Yo los quiero felicitar, que eso es seguro que ustedes lo están haciendo muy bien. Yo me imagino que será que toda esa droga que llega a Puerto Rico y a Estados Unidos, eso es una calumnia que dicen que pasa por aquí. Principalmente después de ese cerco que hay con Venezuela, y que toda esa droga debe estar llegando por algún lado, allá, que no debe ser por aquí. Ellos doblan por otro lado. Nunca por aquí. Seguro. ¿Tú crees? Debe ser. Yo prefiero pensar eso. A mí yo te felicito. Sí, yo estoy optimista. Como hoy es viernes. Sí. Debí de poner mi biberón, debí de ponerlo ahí. Sí, porque eso debe verse un biberón ahí, para decir eso. O una tetera largota. Chúpate ese biberón. Sí. Déjame decirte algo antes.
no es que yo quiero desviar lo que estamos hablando. No, pero estamos felicitando al gobierno por todo eso. Y mira, otra más. Alcaldes de República Dominicana y Haití firmaron acuerdo para trabajar juntos, firmaron un acuerdo. Está muy bien eso. Todo eso está muy bien. Aquí no hay, en esta última parte no hay sarcasmo. No, eso está muy bien. Nosotros queremos y abogamos por eso, que las instituciones haitianas funcionen, que los ayuntamientos de aquel lado funcionen, que se acaben cosas como esta, ¿tú me entiendes? Mira, por ejemplo, ya esa inestabilidad que hay en Haití es por esto. El informe de Petrocaribe, que es que también Jovenel Moïse tocó algo de esa Naiboa. Bueno, pero ahora se va a resolver todo. Millones de dólares, dice esta información. Ya la sequía se acabó en Haití, se han muerto gente. La Corte Superior de Cuentas de Haití han desaparecido con la lluvia. Envió ayer al Parlamento bicameral su informe final sobre la investigación que realizó sobre supuestos actos de corrupción en torno al manejo de los fondos de Petrocaribe. De acuerdo a detalles conocidos por la prensa, la investigación arrojó que una compañía del presidente Jovenel Moïse recibió millones de dólares para la ejecución de varios proyectos que no se ejecutaron. Chupe usted. Y déjame, guárdame el cabo. Me llamaron ayer un grupo de personas para decirme esto, que va a salir próximamente la declaración de principios de la Alianza Patriótica Dominicanista. Esto parece que son todos los grupos de personas que estamos en contra de que las cosas no se hagan como se deben hacer en relación con los haitianos. Incluso tiene aquí de colores, miren. Aquí están Ulises Francisco Espaillat, Pedro, ¿quién es este otro Pedro? Sí, yo te voy a poner más o menos. Ponte los ojos. Sí. Pero ese lanzamiento se produce ¿cuándo? No se ha producido, se está organizando. Y andan buscando gente que quiera enrolarse. Eso está muy bien, todo aquello que tienda a promover los valores patrióticos está muy bien. Lo que a mí no me gusta es cuando quieren instrumentalizar eso para otros fines. Sí, porque hay patriotas y hay patriotas, tú sabes. Hay de todo. Aquí en el comité no somos de esa clase de patriotas que se tiñe de las conveniencias. Aquí no estamos en búsqueda. No sé por qué nos llamaron a nosotros para esto. Aquí está... No, pero tiene que llamarnos. El comité tampoco es monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Pedro Francisco Bonó, Gregorio Luperón, Eugenio María de Hotto, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella, Francisco de Rosario Sánchez, Mauricio Báez, Juan Emilio Bosch Gaviño, Barbarín Mejía, Francisco Alberto... Barbarín Mojica. Mojica. Francisco Alberto Camaño Deñor. Entonces, y quieren organizar esto para ver. Yo ya no pienso mucho en eso de Haití y la frontera, porque después que yo fui, yo lo he contado a ustedes muchas veces, que con un grupo a Israel, y Israel se ofreció a hacer todo lo necesario para que la frontera fuese inexpugnable. Pero el presidente de la época no hizo nada. Yo le escribí una cartita explicándole, pero no me recibió ni me quiso. Y yo era que estaba dirigiendo las conversaciones con los israelitas, que estaban en disposición de decirnos que la muralla esa que había hecho ahora ya 5 kilómetros de blog, que ellos lo hacían a su manera por 80 millones de dólares. Y finalmente me dijeron que no me preocupara, que ellos nunca nos iban a cobrar eso. Pero aquí nadie quiso hacerse cargo. Sí, bueno, no había comisión. No había comisión. Lo importante es el control fronterizo. Miren, esto es un gran tema en todas partes del mundo. Hay ahora mismo una crisis migratoria en los Estados Unidos. Está en su máximo alerta. En todas partes. En el mes de mayo, más de 134,000 personas fueron detenidas en la frontera. Eso implica un aumento de cerca de un 113% en relación con la misma cantidad de personas que fueron detenidas como migrantes ilegales tratando de ingresar al territorio norteamericano el año pasado. Y 30% por encima de los detenidos en el mes de abril. Hay una verdadera emergencia migratoria. El gobierno del presidente Trump ha anunciado
un aumento en un 5% en los aranceles de las importaciones provenientes de México para forzar con esta retaliación comercial al gobierno mexicano a tener un mayor control de estos migrantes, una parte considerable de los cuales no son mexicanos, sino que son provenientes de otros países del Istmo, están salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses. Y entonces toda esa gente cruza por México y entonces hay mucha connivencia de parte de autoridades y de ciudadanos mexicanos, porque lo que hacen es que los estimulan para que vayan. A ver, que también hay mucho tráfico detrás de eso, es decir, hay una explotación de la miseria y la desesperación de estas personas. El tráfico humano es una de las cosas más inhumanas que hay, más crueles, porque usted se está aprovechando de la desesperación y de la ignorancia de una persona. Claro, y que generan tanto dinero como el tráfico de personas genera tanto más dinero que el tráfico de drogas. Eso es así. Tráfico de armas, etcétera, el contrabando. Y eso significa para los países una amenaza a su seguridad. El gobierno norteamericano, el presidente Trump, precisamente hace ejercicio de esas atribuciones para casos de emergencia. El presidente López Obrador, que tiene un estilo que a mí no me convence mucho porque es una persona que vive haciendo populismo que el balance histórico es que cuando los políticos hacen uso de la prédica populista es realmente porque no tienen respuestas efectivas a lo que hay que hacer. Los países salen de la miseria incentivando la producción. En el contexto regional, atención, esa situación del 5%, una vez anunciada, generó un desplome en la Bolsa de Valores de México. Porque tú sabes que por los tratados de libre comercio, muchas empresas manufactureras norteamericanas mudaron sus plantas a México. Y lógicamente esas maquiladoras, las maquilas, con ellos se beneficiaron de una mano de obra mucho más barata, pero obviamente por la ventaja de no tener que pagar impuestos. Esa situación regional, la situación de Venezuela, el colapso que sufrió la economía boricua luego del paso del ciclón María, crea un entorno muy particular, interesantemente, favorable a la República Dominicana, que está en el mismo centro de la región, con tratados de libre comercio hacia los Estados Unidos, la inestabilidad en Nicaragua, en El Salvador y en muchos países de Centroamérica, en los niveles de inseguridad y además porque no tienen el mismo nivel de desarrollo en materia de telecomunicaciones, la población no tiene el mismo nivel tampoco de mano de obra fabril, por cierto, en la República Dominicana, una de las mejores en el área. Sí. Hace que el país, mira, aquí quedan muy pocas naves industriales en parques de zona franca sin ocupar. No, están construyendo todo lo que están construyendo porque hay una sobredemanda. El Brexit, que produjo la salida de Gran Bretaña, del Reino Unido, de la Unión Europea, y anda buscando reposicionarse de cara al mercado regional. El puerto multimodal Caucedo, que ha creado lo que llaman el hub del Caribe, es decir, la isla como una base de operaciones para embarque, reembarque y transbordo de mercancías, convierte a la República Dominicana en una media isla con muchísimo potencial, porque este país genera mucha riqueza, pero tenemos mucha inequidad, mucha desigualdad, y nosotros no podemos apuntalar eso que puede ser el camino hacia el desarrollo sobre la base de la sobreexplotación de mano de obra inmigrante, porque eso no va a resolver, eso ni nos va a hacer desarrollar, porque si tú no ves cómo está el sector obrero patronal, que no se ponen de acuerdo, los patronos no quieren pagar salarios justos, porque ¿para qué? Si tienen la sobreoferta de la mano de obra ilegal. A los médicos le quieren pagar tampoco. Venezolanos, los pobrecitos que están aquí, nuestra solidaridad a esos queridísimos latinoamericanos que nos han echado la mano en algún momento. Los haitianos que están aquí desesperados también, sus respectivos países por distintas causas, están en crisis muy severas, genera un movimiento humano. Pero si República Dominicana, que tiene todo ese potencial en el momento en que se encuentra, no aprovecha ese momento histórico, que eso no se está dando en todos los ciclos históricos, esos son picos. A veces vienen los momentos de las vacas flacas. Venezuela tuvo su momento de las vacas gordas y ahora está en las vacas flacas. Está en las flacas. Entonces, si nosotros aprovechamos este momento que está dado por las circunstancias, los precios del petróleo no están en sus topes más altos, pero hay un movimiento de capitales debido a la situación de inestabilidad regional y otras causas. República Dominicana puede lograr un mayor equilibrio en cuanto a la distribución de la riqueza. Pero si usted se empecina en un modelo que privilegia
explotar la mano de obra inmigrante. Usted no va a tener distribución de la riqueza, porque ese migrante hace lo mismo que hace el dominicano cuando está en Estados Unidos, trabajando por el mínimo para mandar remesas a su país. Eso mismo hace el venezolano, los chamos hacen eso, y las chamas. Y los haitianos también, porque esa gente viene aquí fundamentalmente a trabajar. Esa es la realidad. Y sí los recibimos y bienvenida sea la mano de obra calificada. Pero la sobreoferta de mano de obra desequilibra los mercados de trabajo. Y tenemos en las clases bajas, en aquellos puestos de trabajo no se necesita mano de obra calificada, la sobreoferta de la mano de obra haitiana. Pero en la media tenemos los venezolanos. Y ni ellos encuentran buenas, obviamente para lo que tienen en su país ahora mismo, cualquier cosa es mejor. Pero no podemos ofrecerles realmente crecimiento al colectivo, principalmente el del colectivo dominicano, porque esto es éticamente justificado. Nada puede justificar éticamente que usted prefiera compartir lo que tiene con el vecino descuidándolo de su casa. No hay nada que justifique eso. Primero su casa y después el vecino. Usted no puede agarrar la comida de sus hijos y dársela al vecino. Obviamente, en este fenómeno hay toda una dinámica de la codicia capitalista, porque el capital lo que busca es renta. Es renta. Nada más. El valor agregado del trabajo, mientras menos costo, mejor para maximizar la renta. De eso es que se trata. Entonces, los obreros, lógicamente, no se dan cuenta de eso, porque la prédica comunista, como eso pasó a ser una antiguaya ideológica, ya no hay agitadores de izquierdas. Y los que había, muchos se aburguesaron y son los peores capitalistas y sirven al sistema. Y los otros de la pequeña burguesía nunca nos gustó el marxismo. Ya te vamos a tener que explicar aquí. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre un capitalista y un comunista? ¿Cuál? Que el comunista leyó a Marx y el capitalista leyó a Marx y lo entendió. Señores, vamos a cumplir con los compromisos comerciales de la hora de consuelo y volvemos. No se nos vayan. ¿Cuánto nos queda? Unos minutos, pero suficiente para que tú le expliques al país lo que es el virus Mayaro. Lo del Mayaro, porque aquí hay mucha gente que está espantada con esto. Señores, ha estado lloviendo aquí en el país y ha estado lloviendo en Haití. En Haití hasta se han ahogado gente y han desaparecido gente de los ríos. Y eso que los ríos de allá son... ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque también está aumentando la cantidad de mosquitos. Hay mosquitos en todas partes, en particular el Aedes aegypti. La Aedes aegypti es una de las variedades de mosquitos que más abundan aquí y el que transmite prácticamente todas las enfermedades conocidas aquí. El dengue, el chikungunya. ¿El paludismo? No, el paludismo es el anófeles. El anófeles. Sí, pero ha aparecido ese... ¿Y el SIDA? El SIDA no lo transmite por mosquito. No se transmite por mosquito, gracias a Dios. Que me habían dicho que era un mosquito llamado anófeles. No, el anófeles es el... Es un chiste, muy desagradable, por cierto. De todas maneras, mire, señores, parece ser, yo tengo varios pacientes, y eso que yo no estoy ejerciendo. Un señor que trabaja con una hija mía ahí en la cordillera central, obviamente para mí yo pensé, digo, esto debe ser la chikungunya, y lo estoy tratando como si fuera la chikungunya, pero ahora ya veo, en el periódico de hoy ya está el caso del virus Mayanaro. El Mayaro es un virus nuevo para nosotros, da dolores musculares. Hay, bueno, una señora que trabaja con una hija mía también, secretaria de ella, también hace días que tiene dolor en todas partes. Y yo lo estoy tratando también como chikungunya, le estoy dando cortisona. Y se mejoran un poco, lógicamente, con eso se La información dice que incluso se parecen. En una etapa se parece al dengue. Sí. Y en la otra etapa se parece hay fiebre, hay los dolores musculares. Y rash. Y salen rash. Rash es como sarpullido, ¿verdad? Sí, una erupción. Una erupción. Eso sucede con todos esos virus que están llegando de África.
Le queremos decir para que controlen sobre todo las fuentes de agua donde se reproducen los mosquitos y que compren sus aparaticos de fumigar y que mantengan... O utilicen repelentes. O que utilicen repelentes. De todas maneras, el detalle es importante desde el punto de vista epidemiológico, porque el mayaro, según estaba leyendo en la información, es un virus que es muy común en Brasil y en Venezuela. Y el país apareció originalmente en el canal de Panamá, sí, cuando se construyó en el 1919. Sí, de hecho en el 54 fue que finalmente lo aislaron. Y es un detalle importante, aunque no es necesariamente mortífero, ¿verdad? Sí, pero causa mucha incapacidad, mucho dolor. Aquí, como causa un dolor terrible, algunos de los pacientes que yo he estado viendo han ido donde médicos, y aquí, como los médicos tienen tendencia a pensar lo que no es, y además entonces parecen políticos, ver cómo sacarle dinero a la gente. A toda esa gente le han estado mandando a hacer MRI, toda esa prueba rara y cara. En el caso del mayaro, que estábamos hablando antes mientras estábamos en la pausa, que como variante de esos alfavirus, el mayaro, hay que hacer una prueba serológica, es decir, en la sangre, específica, para distinguirlo de la chikungunya o del dengue. Entonces, lógicamente, la gente puede ser tratada con similares, ¿verdad?, medicamentos y eso, pero es una variante. Afortunadamente aquí se ha desarrollado en los últimos años una competencia en dos grandes laboratorios de investigación, que son el de referencia y el de Amadita. Por razones puramente comerciales, cada vez que una descubre, hace algo, la otra hace lo mismo. Sí. Y eso es una manera de avanzar la ciencia y avanzar el conocimiento. Yo me alegro mucho de que eso haya sucedido así, aunque yo tengo buenas relaciones con los dos grupos. Está sucediendo, es igual que con lo que ahora llaman el tamizaje, que eso hace muchísimos años se hace en todas partes del mundo, menos aquí. Yo tuve muchos años tratando de que eso se hiciera y hablé de eso, sobre todo después que yo había estado trabajando tantos años en la maternidad de la Altagracia, porque eso determina enfermedades congénitas. ¿El tamizaje qué es? El tamizaje, se le coge una gota de sangre del talón del niño recién nacido, y esa gota de sangre se somete a unos procedimientos, obviamente un poco complicados, que determinan si esa persona va a ser diabética, si esa persona va a tener una enfermedad que se llama fenilketonuria, que si se descubre a tiempo, se le pone una dieta al niño y se evita esa enfermedad que causa retardo mental. O sea que es una determinación muy importante. Aquí nunca se había hecho. Y esa era una prueba relativamente sencilla. Cuando yo vine de Europa, yo traje esa prueba, que consiste en una solución de percloruro de hierro, que no tiene nada de particular. Se pone en una gota de suero del niño, y si la mancha se pone verde, tiene ese problema. Yo en la maternidad tuve 10 años tratando de hacer, pero había que ponerle a cada niño una identificación, tomar una muestra, identificarla con la identificación del niño, mandarla a hacer, y si salía positivo, pues entonces someter a ese niño a un tratamiento especial. Nunca lo logré porque se confundían las muestras, la gente no se interesaba, tú le ponías el nombre al niño con una etiquetica y una cosa y se lo cambiaban por otro. No se pudo. Y eso hace que en este país la presencia de esa enfermedad fluctúa entre un caso cada 3.500 a un caso cada 10.000, según el país.
Yo diría que más que según el país como se investigue. Si se investiga todo el mundo, posiblemente sale mal. Aquí, hasta donde yo sé, nunca en la vida se ha hecho un diagnóstico de eso a ningún niño. Entonces, si en los 2 primeros años tú no le pones esa dieta especial, el niño se convierte en un retardado mental. Entonces, y es posible que una gran parte, digo, es una especulación, yo no soy científico, yo lo que soy es abogado, el científico aquí eres tú. Pero una vez me comentaste que toda la escalada enorme que está aconteciendo de niños diagnosticados con el trastorno del espectro autista, posiblemente, como eso se empieza a detectar después del segundo año, tienen su causa, su origen en la ausencia de detección temprana de esos problemas congénitos. es posible que haya algún tipo de relación. Lo que pasa es que mientras no se haga esa investigación y no se sepa cuánto niño puede estar afectado con eso, claro, no se puede completar la investigación. Así es. Se nos ha acabado el espacio, Armando. Hemos llegado al final. Agradeciéndole a todos ustedes la fidelidad de su sintonía y deseándoles a todos que tengan un muy feliz fin de semana. Ya el lunes, doña Consuelo Despradel estará como acostumbradamente. Quiero decirle a nosotros el viernes que viene. A Consuelo Despradel que yo me sentí hoy muy feliz porque Raiza Lara, que le hace el programa por la mañana temprano a Consuelo, y hacía varias semanas que no se lo hacía. Esta mañana se lo volvió a hacer. Esa niña es estupenda, yo la veo. Es una estrella. Así es. Me encanta verla. A mí también. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Hasta el viernes próximo.